una nación que vio milagros sobrenaturales olvidar a Dios en solo una generación? Eso es exactamente lo que ocurrió en el libro de Jueces. El mismo pueblo que cruzó el mar en seco, que vio caer murallas imposibles, terminó haciendo algo que cambiaría su destino para siempre. Decidió vivir como si Dios no fuera necesario. Y aquí está lo inquietante. No fue una rebelión explosiva, fue un olvido silencioso. Jueces es único porque muestra el ciclo más peligroso de la historia bíblica. Cuando Dios libera, el pueblo promete fidelidad y poco después vuelve a caer, cada vez peor, cada vez más violento. En este documental descubrirás por qué cada juez es más débil que el anterior, por qué la oscuridad aumenta capítulo tras capítulo y cómo este libro termina de una manera que casi nadie espera. Lo que comienza con victoria, termina en caos. Y cuando entiendas por qué, verás este libro con otros ojos. Obviamente, para entender el colapso, hay que entender primero la conquista. El libro de Josué termina con Israel victorioso, establecido en la tierra prometida, sirviendo a Jehová. Josué 24 registra el pacto renovado, el pueblo declarando con firmeza: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hay optimismo, hay esperanza, hay una generación que vio milagros y que aparentemente entiende quién es su Dios. Pero luego viene Jueces capítulo 1, y algo cambia de inmediato. Las primeras líneas nos dicen: aconteció después de la muerte de Josué. Y ahí comienza la grieta. Porque Josué era más que un líder militar. Era un vínculo vivo con la generación del Éxodo, con la memoria colectiva de la liberación, con la identidad de Israel como pueblo de Dios. Cuando él muere, no hay sucesor claro. No hay Moisés Josué 2, hay un vacío de liderazgo espiritual, y ese vacío se llena rápidamente con algo mucho más peligroso que enemigos externos: el olvido. Jueces 2:10 es uno de los versículos más devastadores de toda la Biblia. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Detente ahí. Lee eso de nuevo. Una generación que no conocía a Jehová. No que lo rechazó, sino que no lo conocía. ¿Cómo es posible? Sus padres vieron el Jordán detenerse, vieron a Jericó caer, vieron victoria tras victoria imposible. ¿Cómo no se los contaron a sus hijos? La respuesta es que probablemente sí se los contaron, pero de una manera que no penetró el corazón. Quizá lo contaron como folclore, como leyenda nacional, como tradición religiosa vacía, pero no lo transmitieron como una relación viva con un Dios presente. No enseñaron a sus hijos a experimentar a Dios por sí mismos, solo a respetar las historias del pasado. Y cuando las historias se convierten en mera nostalgia sin realidad presente, la fe se evapora en una generación. Esto no fue un accidente, fue el resultado de pequeñas negligencias acumuladas. Deuteronomio 6 había dado instrucciones muy claras sobre cómo prevenir exactamente esto. Dios le dijo a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No era suficiente tener un ritual anual o una ceremonia religiosa. La fe debía estar tejida en el tejido de la vida cotidiana, en las conversaciones informales, en las decisiones diarias, en la forma de ver el mundo. Pero en algún momento, entre Josué y Jueces, eso se perdió. La fe se volvió institucional en lugar de relacional, ceremonial en lugar de experiencial, cultural en lugar de transformadora.
Y cuando eso sucede, la siguiente generación puede usar el lenguaje de la fe sin tener su sustancia. Puede participar en rituales sin tener una relación. Puede identificarse como pueblo de Dios sin conocer realmente a Dios. Y aquí es donde comienza la espiral. Porque no es un ciclo. Es importante entenderlo. Es una espiral descendente. Si amas la Biblia y cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado, o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. Muchas personas describen Jueces como un ciclo repetitivo: pecado, opresión, clamor, liberación, paz y de nuevo pecado. Y sí, hay un patrón reconocible, pero cada vuelta es peor que la anterior. No es un círculo plano donde se regresa al mismo punto. Es una espiral que desciende cada vez más profundo en el caos y la degradación moral. Cada juez es más quebrado que el anterior. Cada pecado es más grotesco, cada período de paz es más corto, y el silencio de Dios se vuelve más prolongado. Al final del libro, ni siquiera hay ciclo, solo hay caos, guerra civil, violación, asesinato, idolatría institucionalizada. El fondo moral se sigue moviendo hacia abajo. Entonces veamos cómo comienza esta espiral. Jueces 2:11, 1:3 lo resume perfectamente. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Observa la progresión. Dejaron a Jehová, se fueron tras otros dioses, adoraron a Baal y a Astarot. No fue un rechazo repentino, fue un alejamiento gradual, una adición de nuevos dioses al portafolio espiritual. Esto es sincretismo. Y es veneno para la fe bíblica, porque el Dios de Israel no es uno más entre muchos, no acepta ser parte de un panteón, no comparte su gloria con ídolos tallados. Pero Israel intentó exactamente eso, mantener a Jehová para ciertas cosas mientras consultaba a Baal para otras. ¿Por qué Baal? ¿Por qué Astarot? Porque parecían funcionales. Baal era el dios de la tormenta, de la fertilidad agrícola, de las lluvias que hacían crecer los cultivos. En una sociedad que estaba transitando de nómada a agrícola, de pastores a agricultores, tenía sentido pragmático consultar a los dioses locales que supuestamente controlaban la tierra.
Astarot era la diosa de la fertilidad humana, del sexo, de la reproducción. En una cultura donde tener hijos era prosperidad y seguridad para la vejez, honrar a Astarot parecía una inversión inteligente. Y así Israel desarrolló una fe híbrida. Jehová para la identidad nacional y las grandes batallas, Baal para las cosechas, Astarot para la fertilidad, Jehová en el tabernáculo, ídolos en las casas, ortodoxia pública, paganismo privado. Y Dios, que es celoso no porque sea inseguro, sino porque el sincretismo destruye la esencia de la relación con Él, permitió que experimentaran las consecuencias. Las consecuencias vinieron en forma de opresión. Jueces 2:14, 1:5 dice: Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esto es crucial entenderlo. Dios no envió ejércitos celestiales para castigarlos directamente, simplemente retiró su protección y los dejó cosechar lo que habían sembrado. Cuando Israel abandonó la fuente de su fuerza, cuando cambió la alianza con el Dios que dividió el mar por alianzas con ídolos de madera, el resultado natural fue debilidad militar, colapso económico y dominación extranjera. Los enemigos que Josué había derrotado volvieron a surgir. Los pueblos que debieron haber sido expulsados se fortalecieron. Y por primera vez en su historia como nación, Israel experimentó opresión en su propia tierra prometida. Y aquí aparece un elemento fascinante y terrible: los carros de hierro. Jueces 1:19 menciona que Judá conquistó la región montañosa, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Esta es una de las primeras menciones de tecnología militar superior, siendo un factor limitante para Israel. Los cananeos tenían carros de guerra con refuerzos de hierro, la tecnología militar más avanzada de la época, el equivalente de tanques modernos. Eran rápidos, mortales, imponentes. Y frente a esta tecnología, Israel con sus armas de bronce y tácticas de infantería se sentía impotente. Pero aquí está la ironía. Josué había derrotado ciudades mucho más fortificadas sin problema alguno. Jericó cayó sin un ariete, sin un asedio convencional, solo con obediencia y fe. Entonces el problema no era la superioridad tecnológica cananea, el problema era la ausencia de Dios en la ecuación. Cuando Dios estaba con ellos, murallas caían. Cuando Dios se retiraba, carros de hierro se volvían insuperables. Pero hay más. Los carros de hierro también representan algo simbólico. Hierro en el Antiguo Testamento a menudo simboliza opresión, esclavitud, dureza de corazón. Los israelitas habían salido de Egipto, donde conocían bien el trabajo forzado con hierro. Ahora, en su propia tierra, el hierro volvía a oprimirlos, no porque Dios fuera débil, sino porque ellos habían rechazado su fuerza. Y hay otra capa. Israel tenía prohibido usar herramientas de hierro para construir altares a Dios, según Éxodo 20:25. Porque el hierro era instrumento de guerra y muerte, mientras que el altar debía ser de piedra natural, símbolo de la creación de Dios sin corromper por violencia humana. Entonces, cuando los carros de hierro dominan a Israel, es como si la violencia y la tecnología de muerte hubieran reemplazado la dependencia de Dios. Es un símbolo de cómo la fe fue sustituida por pragmatismo militar, cómo la confianza en Dios fue cambiada por confianza en poder humano. Excepto que Israel ni siquiera tenía ese poder, entonces quedó atrapado en el peor escenario posible, sin Dios y sin fuerza propia. Y entonces, en su opresión, Israel clamó. Jueces 2:18 dice:
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Quizá lo saltaste, o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Observa la frase: Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, no porque Israel se arrepintiera profundamente, no porque volvieran a él con todo el corazón, sino simplemente porque gemían bajo la opresión. Esto es gracia radical. Dios respondiendo no a la santidad del pueblo, sino a su miseria. Y levantaba jueces, libertadores, líderes militares y espirituales que temporalmente restauraban el orden. Pero aquí viene la parte más reveladora del patrón. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Jueces 2:19, más que sus padres. Cada generación peor que la anterior. El arrepentimiento era superficial, motivado por dolor y no por convicción. Entonces la transformación era temporal y no permanente. Ahora necesitamos hablar de los jueces en sí mismos, porque hay una progresión descendente muy clara en la calidad y el carácter de estos líderes. Los primeros jueces, como Otoniel, son descritos de forma bastante positiva, casi sin defectos mencionados. Pero a medida que avanzamos en el libro, los jueces se vuelven cada vez más moralmente comprometidos, más quebrados, más cuestionables. Gedeón comienza bien, pero termina creando un ídolo. Jefté hace un voto imprudente que resulta en tragedia. Sansón es directamente un desastre moral, un hombre controlado por sus pasiones, violento, vengativo. ¿Por qué Dios usaría líderes así? Porque está reflejando el estado del pueblo. Los jueces no son la solución al problema de Israel, son el síntoma. Dios usa instrumentos quebrados porque es todo lo que el pueblo ha producido. Cuando una nación se corrompe, sus líderes reflejan esa corrupción. No puedes tener líderes santos en una sociedad podrida, no funciona así. Tomemos a Gedeón como ejemplo. Su historia comienza en Jueces 6, y el contexto es opresión por Madián. Los madianitas estaban devastando a Israel, destruyendo cosechas, empobreciendo la tierra. Israel clamó a Dios, y Dios envió primero un profeta para confrontarlos con su pecado, antes de enviar liberación. Este detalle es importante. Antes de la solución, el diagnóstico. El profeta les recuerda todo lo que Dios hizo por ellos, y cómo ellos respondieron sirviendo a los dioses de los amorreos. Solo después de eso, Dios llama a Gedeón. Y la llamada es fascinante, porque Gedeón está escondido, trillando trigo en un lagar para ocultarlo de los madianitas. El ángel del Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón responde con una de las respuestas más honestas y devastadoras de la Escritura. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Esa pregunta resume todo. Gedeón había escuchado las historias de los milagros, pero no los había experimentado. Para él, Dios era una leyenda del pasado, no una realidad del presente. Y por eso su fe era vacilante, llena de dudas,
requiriendo señales constantes. Gedeón pide una señal, luego otra más. El famoso vellón de lana, mojado mientras el suelo está seco, luego seco mientras el suelo está mojado. Dios, con paciencia infinita, le da todas las señales que pide. Y finalmente Gedeón lidera la batalla contra Madián con solo 300 hombres. Una victoria imposible diseñada para que nadie pudiera atribuirse el crédito excepto Dios. Pero después de la victoria, Gedeón toma el oro del botín y hace un efod, un objeto de culto, que se convierte en trampa para él y para Israel, porque el pueblo lo adoró como ídolo. El libertador se convierte en fuente de idolatría. La victoria produce corrupción. O consideremos a Jefté, cuya historia está en Jueces 11. Jefté era hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos, exiliado, líder de una banda de forajidos. Cuando Israel necesita un líder militar, van a buscarlo a él, y Jefté demuestra ser un guerrero capaz, pero su teología es defectuosa. Antes de la batalla contra los amonitas, hace un voto imprudente. Si entregas a los amonitas en mi mano, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y cuando regresa victorioso, quien sale a recibirlo es su hija única. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que Jefté cumplió su voto literalmente, ofreciéndola como sacrificio humano, una práctica absolutamente prohibida en la ley de Dios. Otros argumentan que la dedicó a servicio perpetuo en el tabernáculo, condenándola a celibato de por vida. De cualquier manera, es una tragedia directa resultado de un voto necio hecho por un hombre que no entendía realmente el carácter de Dios. Dios no quería sacrificios humanos, nunca los quiso, pero Jefté, criado en las márgenes de la sociedad israelita, mezclaba la fe de Jehová con prácticas paganas y el resultado fue devastador. Y luego está Sansón, el último juez principal antes del colapso total. Sansón es quizá el más fascinante y el más trágico de todos. Jueces 13 relata su nacimiento milagroso, anunciado por el ángel del Señor a sus padres estériles. Debía ser nazareo de por vida, separado para Dios, no beber vino, no tocar cadáveres, no cortarse el cabello. Estaba destinado a comenzar la liberación de Israel de manos de los filisteos. Tenía fuerza sobrenatural, don de Dios, pero Sansón era un desastre moral. Violaba sus votos nazareos constantemente, tocaba cadáveres, se involucraba con mujeres filisteas, era impulsivo, violento, motivado por venganzas personales más que por la liberación de Israel. Nunca lideró un ejército, nunca unió a las tribus, nunca estableció justicia, solo peleaba batallas personales alimentadas por pasión y orgullo. La historia de Sansón con Dalila en Jueces 16 es casi cómica en su patetismo, si no fuera tan trágica. Dalila, pagada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza, le pregunta 3 veces, y 3 veces él le miente. Y cada vez, ella inmediatamente usa esa información para intentar capturarlo. Cualquier persona sensata habría entendido que ella lo estaba traicionando. Pero Sansón, cegado por deseo, sigue volviendo a ella. Finalmente le revela que su fuerza está en su cabello, símbolo de su voto nazareo. Ella lo hace dormir, le corta el cabello, y cuando despierta rodeado de enemigos, la Biblia dice algo aterrador. Él despertó de su sueño y dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía que Jehová se había apartado,
Estaba tan acostumbrado a operar en su propia fuerza, había abusado tanto del don de Dios que no podía distinguir entre presencia divina y ausencia divina. Y los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron a un molino como animal de carga. El hombre más fuerte de Israel, reducido a esclavo ciego moliendo grano. Pero aquí está la parte más devastadora de la historia de Sansón. Jueces 13:1 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años de opresión filistea. Y Sansón juzgó a Israel 20 años. Entonces, durante todo su ministerio como juez, Israel todavía estaba bajo opresión filistea. Y lo que es peor, no hay indicación de que el pueblo clamara a Dios por liberación. En todos los ciclos anteriores, la opresión llevaba al clamor. El clamor llevaba a Dios a levantar un juez. Pero con Sansón, no hay clamor registrado. El pueblo se había acostumbrado a la opresión. Las cadenas se habían vuelto normales. La esclavitud era simplemente vida cotidiana. Habían dejado de esperar liberación porque habían dejado de recordar que alguna vez fueron libres. Esto representa una etapa mucho más profunda de degradación que la simple idolatría. Es normalización de la opresión. Es cuando una sociedad deja de resistir el mal porque ya no puede imaginar una alternativa. Es cuando las cadenas se vuelven tan familiares que quitárselas parece más aterrador que mantenerlas. Y en este contexto, Sansón no es realmente un libertador nacional, es un guerrero solitario peleando batallas personales mientras la nación se pudre a su alrededor. Su muerte, matando más filisteos al morir que los que mató en vida cuando derrumba el templo de Dagón sobre sí mismo, es heroica en cierto sentido, pero también trágica, porque no cambió nada. Israel siguió oprimido. No hubo avivamiento después de Sansón. No hubo renovación del pacto. Solo silencio. Y ese silencio de Dios es uno de los elementos más aterradores de Jueces. A medida que avanza el libro, Dios habla menos. Al principio, envía profetas, da instrucciones directas, levanta jueces de forma clara, pero hacia el final, el silencio se hace ensordecedor. No hay voz profética, no hay intervención divina clara. Dios permite que Israel experimente las consecuencias de sus decisiones sin interrupción. Y esto es un juicio en sí mismo, quizá el juicio más severo, ser entregado a lo que uno ha elegido. Romanos 1 describe este principio en el Nuevo Testamento cuando dice que Dios los entregó 3 veces a las consecuencias de rechazarlo. No es que Dios activamente destruya, es que retira su gracia restrictiva y permite que la naturaleza caída siga su curso. Y el curso de una sociedad sin Dios no es prosperidad iluminada, es descenso al caos. Los últimos capítulos de Jueces, del 17 al 21, son posiblemente los más oscuros de toda la Biblia. No hay juez en estos capítulos, no hay liberación, solo 2 historias horribles que ilustran hasta qué profundidad había caído Israel. La primera historia, en Jueces 17 y 18, involucra a un hombre llamado Micaía, que roba plata de su madre, luego la devuelve cuando ella pronuncia una maldición. Ella usa parte de esa plata para hacer un ídolo tallado y una imagen de fundición. Micaía instala estos ídolos en su casa, hace un efod y terafines y consagra a uno de sus hijos como sacerdote. Luego pasa un levita, y Micaía lo contrata como sacerdote personal diciendo: «Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote». Todo en esta historia es una abominación. Micaía tiene un santuario privado con ídolos, en violación directa del segundo mandamiento.
consagra sacerdotes sin autoridad, ya que solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Trata al levita como empleado contratado en lugar de ministro de Dios, y piensa que Dios lo bendecirá por tener las formas externas correctas mientras el contenido es completamente pagano. Es religión como superstición, fe como transacción comercial, adoración como manipulación de lo divino. Y luego la tribu de Dan, buscando territorio porque no habían conquistado su herencia asignada, pasa por allí, roba los ídolos de Micaía, secuestra al levita para que sea su sacerdote tribal y establece este culto idólatra como religión oficial de Dan. El levita, nieto de Moisés según algunos manuscritos, se convierte en sacerdote de un santuario idólatra. El bisnieto del hombre que recibió los 10 mandamientos ministrando ante ídolos. La ironía es devastadora. La segunda historia, en Jueces 19 hasta 21, es aún peor. Un levita tiene una concubina que lo deja y regresa a casa de su padre. El levita va a buscarla. La reconciliación parece exitosa, y en el viaje de regreso se detienen en Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín. Esperan en la plaza de la ciudad. Nadie les ofrece hospitalidad. Finalmente un anciano los acoge. Por la noche, los hombres de la ciudad rodean la casa, exigiendo que saquen al levita para abusar sexualmente de él. El anciano ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita en su lugar. El levita saca a su concubina, y los hombres de Gibea la violan toda la noche hasta el amanecer. Cuando el levita abre la puerta en la mañana, ella está tirada en el umbral, muerta o muriendo. Él la pone sobre su asno, viaja a casa, y luego hace algo absolutamente grotesco. Toma un cuchillo, corta el cuerpo de ella en 12 pedazos, y envía una parte a cada tribu de Israel, como llamado a la guerra contra Benjamín. Esta historia es una versión pervertida de Sodoma y Gomorra de Génesis 19. Mismo patrón: viajeros, falta de hospitalidad, hombres depravados exigiendo abuso sexual, ofrenda de mujeres como alternativa. Pero en Génesis Dios interviene directamente, destruye las ciudades con fuego del cielo. Aquí en Jueces no hay intervención divina, no hay ángeles rescatadores, solo horror humano sin restricción. Y lo que sigue es guerra civil. Las otras 11 tribus se unen contra Benjamín, exigen que entreguen a los culpables. Benjamín se niega. Comienza la batalla, y en 2 días los benjamitas matan a 40,000 israelitas. Finalmente, en el tercer día, las tribus de Israel prevalecen, casi exterminan a Benjamín, matando hombres, mujeres, niños, quemando ciudades. Solo 600 hombres de Benjamín sobreviven huyendo al desierto. Entonces las tribus se dan cuenta de que han casi borrado una tribu completa de Israel, y habían jurado no dar sus hijas en matrimonio a benjamitas. Entonces los sobrevivientes no tienen forma de reconstruir su tribu. Así que idean una solución retorcida. Encuentran que Jabes de Galaad no envió guerreros a la batalla. Entonces atacan esa ciudad, matan a todos excepto a 400 vírgenes, y las dan a los benjamitas. Todavía faltan 200 mujeres. Entonces les dicen a los benjamitas que se escondan en las viñas durante una fiesta en Silo, y cuando las jóvenes salgan a danzar, las secuestren y las tomen como esposas. Y eso es exactamente lo que hacen. El libro que comenzó con idolatría termina con violación, asesinato masivo, genocidio de una ciudad israelita y secuestro institucionalizado de mujeres. Y todo esto no a manos de enemigos externos, sino de israelitas contra israelitas. La nación se está devorando a sí misma, y la frase que se repite como un estribillo fúnebre
En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase aparece 4 veces en los últimos capítulos, y es tentador leerla como un argumento a favor de la monarquía, como si el libro estuviera diciendo: miren el caos que resulta sin un rey. Necesitamos un sistema político más fuerte. Pero esa no es realmente la lección. Porque cuando Israel finalmente consigue un rey, Saúl, él también falla. Y David, aunque es un hombre conforme al corazón de Dios, comete adulterio y asesinato. Y Salomón, el más sabio, cae en idolatría, y la monarquía unida se divide, y los reyes llevan a Israel y Judá a la ruina. Entonces, el problema no es la ausencia de un rey humano, es la ausencia de Dios como rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Describe una sociedad donde el yo se ha convertido en el estándar final de moralidad, donde cada persona es su propio Dios, su propio legislador, su propio juez. Es el máximo individualismo, la máxima autonomía, la máxima libertad según la definición moderna. Y el resultado no es empoderamiento sino caos, no es florecimiento sino destrucción. Porque aquí está la verdad que Jueces grita desde cada página: el ego humano no es un fundamento confiable para la moralidad o la sociedad. Cuando cada persona hace lo que bien le parece, lo que parece bien es siempre lo que sirve al interés propio, lo que satisface los deseos inmediatos, lo que promueve el poder personal. Y cuando todos buscan solo su propio bien, la sociedad se convierte en guerra de todos contra todos. El fuerte oprime al débil, el violento domina al pacífico. La justicia se convierte en la ventaja del más fuerte, como describió el filósofo griego. Y las víctimas de este sistema son siempre los vulnerables, las mujeres violadas, los niños sacrificados, los pobres oprimidos, los extranjeros explotados. Una sociedad sin un estándar moral objetivo fuera de sí misma, inevitablemente devora a sus miembros más débiles. Y esto nos lleva a una de las lecciones más importantes de Jueces. El sincretismo siempre conduce al colapso. Israel intentó mezclar la adoración de Jehová con la adoración de Baal. Intentó mantener su identidad de pueblo de Dios mientras adoptaba las prácticas de las naciones circundantes. Intentó tener lo mejor de ambos mundos, pero no funciona así. No puedes servir a 2 señores. No puedes tener 2 fundamentos morales contradictorios. No puedes adorar al Dios que exige santidad y justicia y simultáneamente adorar a dioses que promueven inmoralidad sexual y sacrificios humanos. El sincretismo no produce una síntesis armoniosa, produce incoherencia moral que eventualmente colapsa, porque las cosmovisiones tienen implicaciones, las ideas tienen consecuencias. Si Baal controla las cosechas, entonces la fertilidad ritual tiene sentido. Si Astarot controla la procreación, entonces la prostitución del templo es lógica. Si cada dios tiene su esfera de influencia, entonces la moralidad se vuelve situacional, contextual, relativa. Y cuando la moralidad es relativa, eventualmente se reduce al poder, y el que tiene más poder define qué es correcto. Pero Jehová es diferente. Jehová no es uno más entre muchos. Jehová es el creador de todo, el Señor de todo, el juez de todo. Sus estándares morales no son preferencias culturales, son reflejos de su carácter eterno e inmutable. Cuando Él dice no matarás, no es porque el homicidio esté pasado de moda en cierta época, es porque la vida humana lleva su imagen y es sagrada. Cuando dice no adulterarás, no es represión sexual arbitraria, es protección del pacto matrimonial que refleja su propia fidelidad.
Cuando dice, no harás ídolos, no es inseguridad divina. Es porque los ídolos no solo son impotentes, sino que deforman nuestra comprensión de la realidad y nos encadenan a mentiras. Entonces, cuando Israel abandonó estos mandamientos, no estaba simplemente violando reglas religiosas, estaba destruyendo el fundamento mismo de una sociedad funcional. Y hay una aplicación directa para nosotros aquí. Vivimos en una época de sincretismo masivo. Intentamos mezclar el cristianismo con el materialismo, con el individualismo, con el relativismo moral, con el hedonismo, con la idolatría del Estado, con la adoración del mercado, con la deificación del yo. Mantenemos la etiqueta cristiano, mientras adoptamos cosmovisiones completamente incompatibles con el señorío de Cristo. Vamos a la iglesia el domingo y vivimos como paganos el resto de la semana. Profesamos creer en Dios pero confiamos en el dinero. Decimos valorar la familia pero priorizamos la carrera. Afirmamos que la Biblia es nuestra autoridad pero la interpretamos para que se ajuste a lo que ya decidimos hacer. Y nos preguntamos por qué nuestras vidas se sienten vacías, por qué nuestras iglesias son impotentes, por qué nuestra cultura se desmorona. Jueces nos da la respuesta. No puedes servir a dos señores. No puedes construir sobre dos fundamentos. No puedes adorar a dos dioses. Eventualmente tendrás que elegir. Y lo que hace a Jueces tan relevante para hoy es que estamos repitiendo exactamente el mismo patrón. Estamos a solo una o dos generaciones de un avivamiento significativo en muchos lugares de Occidente y ya hemos olvidado. Los abuelos vieron obras de Dios, los padres escucharon las historias, pero los hijos y nietos no conocen a Jehová ni las obras que hizo. La fe se ha vuelto cultural en lugar de personal, tradicional en lugar de transformadora, nominal en lugar de real. Y estamos experimentando las mismas consecuencias: colapso moral, confusión de identidad, debilidad frente a enemigos ideológicos, opresión no por ejércitos extranjeros, sino por ideologías destructivas que nos esclavizan desde dentro. Y como en tiempos de Sansón, hemos normalizado tanto la opresión que ya ni clamamos por liberación, porque hemos olvidado que alguna vez fuimos libres. Consideremos la tecnología moderna como paralelo a los carros de hierro. En tiempos de Jueces, Israel enfrentaba enemigos con tecnología superior, carros de guerra, armas de hierro, fortificaciones avanzadas. Y en lugar de confiar en Dios, se sintieron impotentes frente a la superioridad material. Hoy enfrentamos la tecnología no como arma de guerra, sino como amo de nuestras vidas. Algoritmos que controlan lo que vemos, redes sociales que moldean lo que pensamos, inteligencia artificial que reemplaza el juicio humano, entretenimiento constante que nos distrae de la realidad. Y en lugar de confiar en Dios para navegar este mundo tecnológico, nos sentimos impotentes frente a fuerzas que no entendemos y no podemos controlar. Pero el problema no es la tecnología en sí, así como el problema no eran los carros de hierro en sí. El problema es confiar en poder humano o temer poder humano más de lo que confiamos en Dios o tememos a Dios. O consideremos la normalización del pecado. En tiempos de Sansón, Israel había vivido bajo opresión filistea por tanto tiempo que dejaron de resistir, dejaron de clamar, dejaron de esperar liberación. Las cadenas se habían vuelto normales. Hoy vemos un patrón similar con el pecado sexual, la codicia, el orgullo, la violencia, la injusticia. Cosas que hace 50 años habrían escandalizado ahora son entretenimiento mainstream. Cosas que hace 100 años habrían resultado en exclusión social ahora son celebradas. No es que el pecado sea nuevo. El pecado es tan antiguo como la caída.
pero lo que es nuevo es la normalización completa, la celebración institucional, la codificación legal. Y cuando una sociedad alcanza el punto donde no solo tolera el mal, sino que lo promueve activamente, donde no solo permite la inmoralidad, sino que castiga a quienes se oponen, esa sociedad está en las últimas etapas de colapso moral descritas en Jueces. Y consideremos el colapso del liderazgo. En Jueces, los líderes se volvieron progresivamente más corruptos, más quebrados, más inadecuados. Y Dios los usó de todos modos porque era todo lo que había disponible. Hoy vemos un patrón similar en liderazgo político, eclesiástico, cultural. Líderes moralmente comprometidos, hipócritas, abusivos, corruptos. Y nos preguntamos por qué Dios permite que tales personas tengan poder. La respuesta de Jueces es clara. Los líderes reflejan el estado del pueblo. Una sociedad corrupta produce líderes corruptos. No puedes esperar tener un Moisés cuando el pueblo ha rechazado el Dios de Moisés. No puedes tener un David cuando la nación ha abandonado el corazón de David. Los líderes no son la solución al problema moral de una nación, son el síntoma. Y Dios puede usarlos para sus propósitos, como usó a Sansón, como usó a Jefté, pero eso no los hace modelos a seguir ni valida sus fallos morales. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es la esperanza en medio de la desesperación de Jueces? Porque el libro termina en oscuridad total, guerra civil, caos moral, sin resolución. No hay final feliz. No hay restauración. Solo la frase sombría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la esperanza está precisamente en esa frase, cuando entendemos lo que realmente significa. Israel necesitaba un rey, no un rey humano que también fallaría, sino el rey que Dios siempre quiso ser para ellos. Necesitaban rendirse al señorío absoluto de Jehová, reconocer que Él es rey, que sus leyes son justas, que su gobierno es perfecto. Y cuando finalmente la historia de Israel se desarrolla hasta el Nuevo Testamento, descubrimos que Dios mismo vino como rey. Jesús, el Hijo de David, el Rey de Reyes, vino a establecer el reino que Israel falló en establecer. Y aquí está la conexión crucial. Jesús citó a Jueces para advertir sobre los últimos días. En Lucas 17, 26, 30, Jesús dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús está describiendo sociedades que se habían normalizado completamente en el pecado, que continuaban con vida ordinaria sin conciencia del juicio inminente. Y luego en Mateo 24, Jesús describe los últimos días con características que suenan exactamente como Jueces. Falsos profetas engañando a muchos, el amor de muchos enfriándose, iniquidad multiplicándose, personas traicionándose unos a otros, señales en el cielo y la tierra, guerras y rumores de guerras, nación contra nación. El patrón de Jueces no es solo historia antigua, es profecía de los últimos tiempos. Es una advertencia de lo que sucede cuando una generación olvida a Dios, cuando el sincretismo reemplaza la fe verdadera, cuando cada persona hace lo que bien le parece.
Y el final de ese camino no es liberación humana, sino juicio divino. Pero la diferencia entre jueces y nuestro tiempo es que ahora tenemos al Rey. Tenemos a Jesús, el juez final y el Salvador eterno. Él es el juez que no falla, el Rey que no cae, el Señor que no se corrompe. Y cuando volvemos a Él, no a la religión cultural sino a Él personalmente, hay esperanza de restauración, hay posibilidad de arrepentimiento, hay oferta de perdón. Pero también hay urgencia, porque si la lección de Jueces nos enseña algo, es que el tiempo se acaba. Las espirales descendentes aceleran. La gracia de Dios es infinita, pero no es incondicional. Llega un punto donde Dios entrega a las personas y naciones a sus propias decisiones, donde el silencio de Dios se convierte en el juicio más severo. Llega un punto donde la normalización del pecado es tan completa que incluso el juicio se vuelve invisible, donde las cadenas son tan cómodas que la libertad parece amenazante. Y cuando una sociedad alcanza ese punto, el colapso es casi inevitable, no porque Dios sea cruel, sino porque las consecuencias naturales de rechazar la realidad eventualmente se imponen. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en esta narrativa? ¿Somos la generación que conoció a Dios? ¿Somos la generación que olvidó? ¿Somos los que claman bajo opresión? ¿O somos los que hemos normalizado tanto las cadenas que ya ni siquiera reconocemos que somos esclavos? Estas son preguntas que cada persona debe responder individualmente y cada comunidad de fe debe responder colectivamente. Porque Jueces nos muestra que el colapso espiritual no es inevitable si hay arrepentimiento genuino, si hay retorno a Dios con todo el corazón, si hay rechazo del sincretismo y abrazo de la verdad completa de quién es Dios y qué requiere de nosotros. La esperanza está en que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que levantó jueces, el Dios que fue movido a misericordia por los gemidos de Israel, el Dios que nunca abandonó completamente a su pueblo incluso cuando ellos lo abandonaron repetidamente, ese Dios todavía está en el trono. Y Él todavía responde al clamor genuino, todavía levanta líderes cuando hay quienes están dispuestos a ser usados, todavía transforma vidas cuando hay corazones abiertos. Pero la transformación requiere más que lágrimas de dolor, requiere arrepentimiento de convicción, requiere más que clamor por alivio, requiere rendición a su señorío. Requiere más que añadir a Dios a nuestra vida como uno más entre muchos dioses. Requiere entronarlo como el único Dios, el único Señor, el único Rey. Y aquí está la belleza del Evangelio en contraste con Jueces. Los jueces ofrecían liberación temporal de opresión externa, pero Jesús ofrece liberación permanente de opresión interna. Los jueces derrotaban enemigos físicos, pero Jesús derrotó al pecado, la muerte y el diablo. Los jueces restauraban la tierra temporalmente, pero Jesús promete cielos nuevos y tierra nueva. Los jueces fallaban porque eran humanos, pero Jesús no puede fallar porque es Dios. Entonces la respuesta final al caos de jueces no es más religión, no es mejor organización social, no es liderazgo más fuerte, es Jesús. Solo Jesús puede romper la espiral descendente del pecado. Solo Jesús puede transformar corazones de piedra en corazones de carne. Solo Jesús puede restaurar lo que el pecado ha destruido. Pero aceptar a Jesús como Rey significa rechazar la autonomía personal como Dios. Significa dejar de hacer lo que bien nos parece y comenzar a hacer lo que a Él le agrada. Significa renunciar al derecho de definirnos a nosotros mismos y aceptar nuestra identidad como creados a su imagen. Significa abandonar los ídolos modernos, ya sean dinero, placer, poder, aprobación social,
comodidad, seguridad o cualquier otra cosa en la que hayamos confiado en lugar de en Dios. Significa, en última instancia, morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, como Pablo escribió en Gálatas. Y esa muerte al yo va contra todo lo que la cultura moderna nos enseña, todo lo que el mundo valora, todo lo que nuestra carne desea, pero es el único camino a la vida verdadera. Porque al final, Jueces nos confronta con una elección fundamental que cada generación debe hacer, que cada persona debe hacer. ¿Quién será el rey de tu vida? ¿Serás tú mismo, definiendo tu propia verdad, creando tu propia moralidad, sirviendo a tus propios deseos? ¿O será Dios el Creador que te hizo, el Salvador que te redimió, el Señor que te llama a seguirlo? No hay opción neutral, no hay término medio sostenible. El sincretismo siempre colapsa eventualmente. O Dios es Señor de todo, o no es Señor de nada. O nos sometemos a su gobierno, o nos destruimos bajo nuestro propio gobierno. La historia de Jueces lo deja dolorosamente claro. Y entonces aquí estamos, miles de años después, leyendo sobre los gigantes de Génesis 6, sobre el mundo antes del diluvio, sobre los jueces de Israel, sobre todas estas historias antiguas que parecen tan distantes de nuestra realidad moderna. Pero la verdad es que no están distantes en absoluto. Los patrones se repiten. La naturaleza humana no ha cambiado. Las tentaciones son las mismas, solo con nuevos disfraces. La idolatría sigue siendo idolatría, solo que ahora adoramos carreras en lugar de Baal, adoramos placer en lugar de Astarot, adoramos el yo en lugar de ídolos tallados. El sincretismo sigue siendo sincretismo, solo que ahora mezclamos cristianismo con materialismo en lugar de con paganismo antiguo. La normalización del pecado sigue siendo la misma enfermedad, solo que ahora las cadenas son entretenimiento infinito y comodidad material en lugar de opresión militar. Pero también hay esperanza, porque el Dios de entonces es el Dios de ahora. El Dios que vio la maldad antes del diluvio y preservó un remanente. El Dios que llamó a Abraham para comenzar de nuevo con una familia de fe. El Dios que liberó a Israel de Egipto con mano poderosa. El Dios que levantó jueces para salvar a su pueblo una y otra vez a pesar de su infidelidad constante. Ese Dios es el mismo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a resucitar para nuestra justificación, a interceder por nosotros a la diestra del Padre. Ese Dios es el mismo que envió su Espíritu para habitar en nosotros, para transformarnos de adentro hacia afuera, para capacitarnos para vivir vidas que agraden a Él. Y ese Dios promete que volverá, que establecerá su reino finalmente y completamente, que enjugará toda lágrima, que hará nuevas todas las cosas. Entonces, mientras vivimos en estos días que se parecen cada vez más a los días de Jueces, mientras vemos el colapso moral acelerarse, mientras experimentamos la normalización de lo que antes era impensable, mientras observamos líderes fallar y sociedades fracturarse, no perdemos la esperanza, porque sabemos cómo termina la historia. El rey está viniendo, el juez está en la puerta. Y cuando Él venga, no como el bebé en Belén, sino como el león de Judá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Toda opresión cesará, todo enemigo será derrotado, toda lágrima será enjugada, toda injusticia será rectificada, y aquellos que pusieron su confianza en Él, que lo coronaron como Rey de sus vidas aquí y ahora, reinarán con Él eternamente. Pero hasta ese día tenemos trabajo que hacer. Tenemos que ser la generación que no olvida. Tenemos que transmitir la fe no como tradición muerta, sino como relación viva.
Tenemos que rechazar el sincretismo en todas sus formas sutiles y obvias. Tenemos que clamar a Dios no solo cuando el dolor es insoportable, sino constantemente, en todo tiempo, reconociendo nuestra dependencia absoluta de Él. Tenemos que resistir la normalización del pecado, manteniendo estándares bíblicos incluso cuando el mundo nos llama intolerantes. Tenemos que ser sal que preserva y luz que expone, no escondiéndonos del mundo, pero tampoco conformándonos a él. Tenemos que vivir de tal manera que la siguiente generación vea en nosotros no solo historias del pasado, sino experiencias presentes del poder de Dios. Y quizá lo más importante, tenemos que entender que la batalla principal no es política, no es cultural, no es ideológica, es espiritual. Pablo lo dijo claramente en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los carros de hierro de hoy son sistemas espirituales de engaño que esclavizan mentes y corazones. Los ídolos de hoy son ideologías que prometen satisfacción, pero entregan destrucción. Los opresores de hoy son fuerzas espirituales que trabajan a través de instituciones, culturas e incluso iglesias para alejarnos de Dios. Y la solución no es más activismo humano, más organización política, más poder institucional. La solución es arrepentimiento genuino, fe renovada, dependencia total en Dios, vida transformada por el Espíritu Santo. Porque al final, Jueces nos recuerda que ningún sistema humano puede salvarnos. La monarquía no salvó a Israel, falló espectacularmente. La democracia no nos salvará a nosotros, ya está mostrando sus grietas. La tecnología no nos salvará, a menudo nos esclaviza más. La educación no nos salvará, puede llenarnos de conocimiento sin sabiduría. La economía no nos salvará, puede hacernos ricos y miserables simultáneamente. La ciencia no nos salvará, puede darnos poder sin propósito. Solo Dios puede salvarnos, y solo cuando nos rendimos completamente a Él, cuando lo reconocemos como Rey absoluto, cuando alineamos nuestras vidas con su realidad, en lugar de intentar que Él se ajuste a nuestros deseos. Y entonces, la pregunta final de Jueces para cada uno de nosotros es simple pero profunda. ¿Quién es tu Rey? No quién dices que es tu Rey en conversaciones religiosas, sino quién realmente gobierna tus decisiones diarias, tus prioridades, tus valores, tus miedos, tus esperanzas. ¿Es tu ego haciendo lo que bien te parece? ¿Es el mundo conformándote a sus patrones? ¿Es el enemigo engañándote con ídolos atractivos? ¿O es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien has entregado control total de tu vida? Porque esa respuesta determina no solo tu destino eterno, sino tu realidad presente. Determina si vives en la espiral descendente de autonomía que lleva a esclavitud, o en la espiral ascendente de rendición que lleva a libertad verdadera. La invitación está abierta. El Rey está llamando. Pero requiere respuesta, requiere decisión, requiere acción. No puedes simplemente escuchar estas cosas y seguir igual. No después de ver lo que Jueces revela sobre hacia dónde conduce el camino de hacer lo que bien nos parece. No después de entender que estamos repitiendo exactamente los mismos patrones que llevaron a Israel al colapso. No después de reconocer que el silencio de Dios es a veces su juicio más severo y que ese silencio se hace más fuerte en nuestros días. El tiempo de complacencia ha terminado. El tiempo de sincretismo ha terminado. El tiempo de jugar con Dios ha terminado. Es tiempo de rendición total, de consagración completa,
de entrega sin reservas. Es tiempo de coronar a Jesús como Rey no solo en teoría sino en práctica, no solo en palabras sino en hechos, no solo en domingos sino en todos los días. Porque Jueces termina en oscuridad, pero la historia de Dios no termina ahí. Continúa a través de Samuel, a través de los reyes, a través de los profetas, a través del exilio y la restauración, hasta llegar a Jesús. Y con Jesús, la espiral descendente puede revertirse. El patrón de pecado y juicio puede romperse. La normalización de la opresión puede desafiarse. El olvido de Dios puede sanarse. Pero solo si elegimos recordar, solo si elegimos clamar, solo si elegimos rendirnos, solo si elegimos obedecer. La elección es nuestra, pero las consecuencias son reales, eternas e inescapables. Jueces nos advierte, Jesús nos ofrece la solución. El Espíritu nos capacita, el Padre nos espera. ¿Qué elegiremos? Porque la realidad es que vivimos en una encrucijada histórica. No es exageración decir que estamos presenciando un momento similar al que Israel enfrentó en Jueces. Una civilización que construyó su fundamento sobre principios bíblicos durante siglos, ahora está en proceso acelerado de olvidarlos, rechazarlos, invertirlos. Y como en Jueces, esto no sucedió de repente. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Pequeñas concesiones aquí, compromisos menores allá. Una generación que conocía a Dios, pero no transmitió esa fe de manera efectiva. Una siguiente generación que escuchó las historias pero no experimentó la realidad. Y ahora una tercera y cuarta generación que ni siquiera conoce las historias, que vive en completa ignorancia de quién es Dios y qué ha hecho. Y lo fascinante y aterrador es cómo se repiten los mismos mecanismos de degradación. Primero viene el olvido, no el rechazo agresivo, sino el simple olvido. Dios se vuelve irrelevante en lugar de odioso. La Biblia se convierte en un artefacto cultural antiguo en lugar de palabra viva. La iglesia se transforma en institución social en lugar de cuerpo de Cristo. La fe se reduce a moralismo superficial o terapia psicológica o identidad tribal. Y cuando la fe pierde su sustancia, cuando se convierte en cascarón vacío, la siguiente generación simplemente la descarta como innecesaria. ¿Por qué mantener las formas si no hay poder? ¿Por qué practicar rituales si no hay presencia? ¿Por qué obedecer mandamientos si no hay relación con el dador de esos mandamientos? Luego viene el sincretismo, porque el ser humano es incurablemente religioso. Incluso cuando rechaza al Dios verdadero, no deja de adorar, simplemente transfiere su adoración a otras cosas. Y en nuestra época, como en tiempos de Jueces, intentamos mantener a Dios en cierta área de la vida mientras servimos a otros dioses en otras áreas. Dios para bodas y funerales, pero el dinero para decisiones de carrera. Dios para consolar en crisis, pero el placer como propósito de vida. Dios para identidad cultural, pero el yo como autoridad moral final. Y este tipo de fe compartimentalizada, esta espiritualidad de cafetería, donde tomamos lo que nos gusta y dejamos lo que nos incomoda, no es fe bíblica en absoluto. Es idolatría disfrazada con lenguaje cristiano. Y el resultado del sincretismo siempre es confusión moral, porque diferentes dioses demandan cosas diferentes. El Dios del éxito demanda ambición despiadada. El Dios del placer demanda gratificación inmediata. El Dios de la aprobación social demanda conformidad constante. El Dios del poder demanda dominación de otros.
Y cuando intentamos servir a todos estos dioses simultáneamente, mientras también damos servicio de labios a Jesús, el resultado es incoherencia paralizante. No sabemos qué es correcto porque tenemos múltiples estándares contradictorios. No sabemos quiénes somos porque tenemos identidades fragmentadas. No sabemos hacia dónde vamos porque tenemos múltiples direcciones compitiendo. Y esta confusión, esta incoherencia, este caos interno eventualmente se manifiesta en caos externo. Entonces viene la normalización. Y esto es quizá lo más insidioso de todo. Porque hay un punto en el proceso de degradación donde dejamos de sentir que algo está mal. El pecado que antes nos escandalizaba, ahora nos parece normal. La injusticia que antes nos indignaba, ahora la racionalizamos. La opresión que antes resistíamos, ahora la aceptamos como inevitable. Y cuando llegamos a ese punto, cuando las cadenas se sienten tan naturales que ya no las reconocemos como cadenas, la liberación se vuelve casi imposible. No porque Dios no pueda liberar, sino porque ya no queremos ser liberados. Hemos redefinido esclavitud como libertad. Hemos llamado a las cadenas progreso. Hemos etiquetado la jaula como empoderamiento. Y vemos esto exactamente en la historia de Sansón. Durante 20 años él juzgó a Israel, y durante esos 20 años Israel estuvo bajo opresión filistea. Y no hay registro de que el pueblo clamara a Dios. Habían vivido bajo dominio extranjero por tanto tiempo que se había convertido en vida normal. Ya no podían imaginar libertad. Ya no recordaban lo que era vivir bajo el gobierno de Dios. Las generaciones más jóvenes nunca habían conocido otra cosa. Entonces, cuando Sansón hacía sus hazañas solitarias contra los filisteos, probablemente muchos israelitas pensaban que era problemático, que estaba perturbando la paz, que estaba poniendo en riesgo el statu quo. Mejor acomodarse a la opresión que arriesgarse a la represalia. Mejor la esclavitud predecible que la incertidumbre de la resistencia. Y aquí estamos nosotros, en una época donde la opresión ya no viene principalmente en forma de ejércitos conquistadores, sino de sistemas ideológicos que esclavizan la mente. Opresión que se disfraza como liberación. Cadenas que se venden como autonomía. Esclavitud que se mercadea como derechos. Y muchos, incluso dentro de la iglesia, ya no reconocen la opresión como tal porque se ha normalizado tan completamente. Ya no vemos como pecado lo que Dios claramente llama pecado porque la cultura ha redefinido los términos. Ya no reconocemos la verdad como verdad porque hemos sido entrenados a creer que toda verdad es relativa. Ya no distinguimos entre bien y mal porque nos han convencido de que tales categorías son construcciones sociales arbitrarias. Y entonces llegamos al colapso interno. Porque cuando una sociedad pierde su brújula moral, cuando cada persona hace lo que bien le parece, el resultado no es armoniosa diversidad sino competencia violenta. El fuerte devora al débil, el astuto explota al ingenuo, el violento intimida al pacífico. Y eventualmente, la sociedad se fragmenta en tribus guerreras, cada una luchando por dominación, cada una justificando su violencia como defensa propia o búsqueda de justicia. Los últimos capítulos de Jueces nos muestran esto vívidamente. Israel no luchando contra enemigos externos, sino destruyéndose a sí mismo en guerra civil. Benjamín casi exterminado por las otras tribus. Ciudades israelitas masacradas por ejércitos israelitas. Mujeres israelitas secuestradas por hombres israelitas. El enemigo ya no está afuera, está adentro. La nación se devora a sí misma. Y vemos señales preocupantes de esto en nuestra propia sociedad.
Polarización política tan extrema que ciudadanos del mismo país se ven como enemigos mortales. Fragmentación cultural donde diferentes grupos viven en realidades completamente distintas, con diferentes hechos, diferentes valores, diferentes visiones del mundo. Violencia creciente, no solo criminal sino ideológica, donde el desacuerdo se trata como crimen de odio y la diferencia de opinión justifica destruir reputaciones y vidas. Y por encima de todo esto, un vacío moral donde nadie puede apelar a un estándar objetivo, porque hemos rechazado colectivamente que tales estándares existan. Entonces cada lado simplemente grita más fuerte, usa más fuerza, ejerce más poder, esperando que el volumen o la violencia sustituyan lo que falta, verdad objetiva y autoridad moral trascendente. Pero Jueces nos muestra que este camino solo conduce a una dirección: destrucción total. No puede haber sociedad sostenible sin fundamento moral compartido. No puede haber paz duradera sin principios trascendentes que todos reconozcan. No puede haber justicia real cuando cada persona es su propio juez. La frase "cada uno hacía lo que bien le parecía" describe no libertad sino anarquía, no empoderamiento sino caos, no progreso sino regresión a barbarie. Porque cuando no hay rey, cuando no hay autoridad reconocida, cuando no hay ley que todos respeten, lo único que queda es poder bruto. Y el que tiene más poder hace las reglas hasta que alguien con aún más poder lo derroca en un ciclo interminable de violencia que nunca produce justicia real, solo victimarios cambiantes. Y esto nos trae a una verdad incómoda que Jueces expone sin piedad. La libertad humana desconectada de la verdad divina siempre se autodestruye. La autonomía absoluta es una mentira. No somos lo suficientemente sabios para ser nuestros propios dioses. No tenemos el conocimiento para determinar bien y mal independientemente. No poseemos el poder para crear significado de la nada. Cuando rechazamos a Dios como Rey, no nos convertimos en reyes autónomos florecientes, nos convertimos en esclavos de nuestras propias pasiones, víctimas de nuestras propias elecciones, prisioneros de las consecuencias que no pudimos prever. La serpiente en el jardín prometió: seréis como Dios. Jueces nos muestra el resultado de creer esa mentira. No nos volvemos divinos, nos volvemos demoníacos. No ascendemos a gloria, descendemos a degradación. Pero hay una diferencia crucial entre la época de Jueces y nuestra época, y es la revelación completa de Dios en Jesucristo. Israel en Jueces tenía la ley, tenía el tabernáculo, tenía el sacerdocio, tenía profetas ocasionales, pero no tenían la encarnación, no habían visto a Dios hecho carne, no habían presenciado la cruz y la resurrección, no tenían al Espíritu Santo morando en cada creyente. No tenían el Nuevo Testamento explicando el plan completo de redención. Nosotros tenemos todo eso. Tenemos la revelación completa. Tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo. Tenemos el poder del Espíritu disponible para transformación. Entonces nuestra responsabilidad es mucho mayor, y nuestro juicio será más severo si rechazamos tanta luz. Porque Jesús mismo advirtió sobre esto. En Lucas 12:48 dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros hemos recibido mucho, siglos de testimonio cristiano, bibliotecas llenas de teología sólida, acceso a la Biblia en nuestro propio idioma, libertad para adorar sin persecución en muchos lugares, tecnología que permite que el Evangelio alcance el mundo entero. Entonces, ¿qué excusa tendremos cuando Dios nos juzgue por nuestra infidelidad? ¿Podemos decir que no sabíamos?
¿Podemos alegar ignorancia cuando teníamos todo el conocimiento disponible? ¿Podemos clamar inocencia cuando conocíamos perfectamente la verdad, pero elegimos la mentira de todos modos? Y aquí está el paralelo más aterrador entre Jueces y nuestro tiempo: el silencio de Dios. Porque a medida que Jueces progresa, Dios habla menos. Al principio del libro hay comunicación directa, instrucciones claras, intervenciones milagrosas, pero hacia el final, Dios está notablemente ausente. No hay profetas declarando su palabra. No hay ángeles apareciendo con mensajes. No hay milagros evidentes, solo silencio. Y ese silencio no es porque Dios dejó de existir o dejó de preocuparse, es porque Israel se había alejado tanto que ya no podían escucharlo. Habían endurecido sus corazones tanto que la voz de Dios ya no penetraba. Habían llenado sus vidas con tanto ruido de ídolos que la voz suave y apacible de Dios era completamente inaudible. Y vemos este mismo patrón hoy. Hay una hambruna de oír la palabra de Dios, no porque Dios no esté hablando, sino porque no estamos escuchando. Las iglesias están llenas de entretenimiento pero vacías de presencia. Los sermones están llenos de psicología pop pero vacíos de verdad bíblica. Las vidas cristianas están llenas de actividad religiosa pero vacías de intimidad real con Dios. Y así, como Israel en Jueces, hemos aprendido a funcionar sin la voz de Dios. Tomamos decisiones basadas en pragmatismo en lugar de principios. Construimos ministerios basados en técnicas de mercadeo en lugar de unción del Espíritu. Medimos éxito por números en lugar de fidelidad. Y todo funciona, en cierto sentido. Las iglesias crecen, los presupuestos aumentan, los programas se expanden. Pero Icabod está escrito sobre todo: la gloria se ha ido. Y el silencio de Dios es el juicio más aterrador porque permite que continuemos en nuestro camino sin interrupción, que construyamos nuestra torre de Babel sin confusión inmediata, que cavemos nuestra fosa sin advertencia divina, hasta que sea demasiado tarde para volvernos, porque hay un punto de no retorno. Proverbios 29:1 lo dice claramente. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Llega un momento donde el corazón se endurece tanto que es incapaz de arrepentimiento. Llega un punto donde la conciencia se cauteriza tanto que ya no puede distinguir entre bien y mal. Llega una etapa donde Dios, en justicia, entrega a las personas a las consecuencias de sus decisiones sin más advertencias, sin más oportunidades, sin más gracia temporal. Romanos 1 describe este proceso en 3 etapas. Primero, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 24. Entregados a impureza sexual. Luego, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 26. Entregados a perversión sexual. Finalmente, Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 28. Entregados a completa disfunción moral y mental. Y el resultado es una lista aterradora, siendo atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículos 29 hasta 31. ¿Suena familiar? ¿Suena como los últimos capítulos de Jueces? ¿Suena como nuestra sociedad actual? Y Pablo concluye con una observación devastadora.
quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Versículo 32. No solo practican el mal, se deleitan en él. No solo pecan, celebran el pecado. No solo violan la ley de Dios, se burlan de ella. Y esto es exactamente lo que vemos en los últimos capítulos de Jueces. El mal no solo tolerado, sino institucionalizado. No solo practicado, sino defendido. No solo presente, sino celebrado. Y cuando una sociedad alcanza ese nivel de degradación, el juicio es inevitable. No porque Dios sea vengativo, sino porque las consecuencias naturales del pecado eventualmente alcanzan a todos. Pero incluso en medio de la oscuridad de Jueces, incluso en los capítulos más deprimentes, hay destellos de gracia. Hay un anciano que ofrece hospitalidad cuando nadie más lo hace, aunque vive en una ciudad corrupta. Hay mujeres fieles mencionadas en genealogías que mantuvieron la línea mesiánica viva. Hay remanentes que no doblaron rodilla a Baal. Y esto apunta a un principio fundamental del trato de Dios con la humanidad. Él siempre preserva un remanente. Siempre hay un grupo, aunque sea pequeño, que permanece fiel. Siempre hay personas que resisten la marea de compromiso. Siempre hay creyentes que mantienen la llama de la fe viva, incluso en la noche más oscura. Noé fue un remanente en su generación. Abraham fue un remanente en Ur. Lot fue un remanente en Sodoma. Los 7000 que no doblaron rodilla a Baal en tiempos de Elías. Daniel y sus amigos en Babilonia. Los 120 en el aposento alto esperando Pentecostés. Y así, a través de toda la historia, Dios nunca se queda sin testigos, nunca se queda sin representantes, nunca permite que la luz se extinga completamente, porque a través de ese remanente, Él mantiene su plan de redención avanzando. A través de esas personas fieles, Él preserva el conocimiento de quién es Él. A través de esos creyentes comprometidos, Él prepara el camino para la restauración futura. Y entonces la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿seremos parte del remanente? ¿Seremos los que permanecen fieles cuando todos los demás se comprometen? ¿Seremos los que mantienen los estándares bíblicos cuando la cultura los abandona? ¿Seremos los que transmiten la fe verdadera a la siguiente generación cuando todo alrededor nuestro está olvidando? Porque ser parte del remanente no significa ser perfecto. Los jueces mismos eran profundamente defectuosos. Pero significa ser disponible para Dios. Significa mantener la fe incluso cuando es costoso. Significa negarse a doblar rodilla a los ídolos de la época. Significa clamar a Dios con genuino arrepentimiento y no solo con dolor superficial. Ser parte del remanente significa vivir de manera contracultural. Significa valorar lo que el mundo desprecia y despreciar lo que el mundo valora. Significa encontrar identidad en Cristo cuando todos los demás la buscan en logros, apariencia, aprobación social. Significa buscar primero el reino de Dios cuando todos los demás persiguen el sueño americano, europeo o cualquier otro sueño terrenal. Significa estar dispuesto a sufrir pérdida por causa de Cristo cuando todos los demás están maximizando ganancia personal. Significa abrazar la cruz cuando todos los demás están evitándola. Y esto no es fácil. Nunca fue fácil. Los profetas fueron rechazados. Los apóstoles fueron martirizados. Los reformadores fueron quemados. Los misioneros fueron asesinados. Seguir a Jesús genuinamente siempre ha costado algo.
Pero la alternativa es la espiral descendente de Jueces. La alternativa es vivir para uno mismo y descubrir que el yo es un Dios que nunca satisface y siempre demanda más. La alternativa es perseguir los ídolos de la época y descubrir que están vacíos, que no pueden dar lo que prometen, que eventualmente destruyen a sus adoradores. La alternativa es hacer lo que bien nos parece y descubrir que nuestro sentido de lo que está bien está fatalmente defectuoso, corrompido por pecado, cegado por egoísmo. La alternativa es rechazar a Dios como Rey y descubrir que los reyes que elegimos en su lugar son tiranos crueles que nos esclavizan en lugar de liberarnos. Entonces volvemos a la pregunta central de Jueces: ¿quién será tu rey? Porque ese libro termina anhelando un rey. La frase repetida, en aquellos días no había rey en Israel, está cargada de anhelo. Israel necesitaba un rey, pero no solo cualquier rey. Los reyes humanos que eventualmente tuvieron fallaron casi tan espectacularmente como los jueces. Saúl fue rechazado por Dios. David, aunque un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato. Salomón cayó en idolatría. Los reyes subsiguientes llevaron a la nación al exilio. Entonces el rey que Israel necesitaba, el rey que toda la humanidad necesita, no es un rey humano, sino el rey divino. Y ese rey vino. En Belén, en un pesebre, nació el Rey de Reyes. En Nazaret creció el Príncipe de Paz. En Galilea enseñó el Rey del reino de los cielos. En Jerusalén murió el Rey de los judíos, con una corona de espinas y un letrero que proclamaba su realeza incluso en la cruz. Y en el tercer día resucitó, el Rey victorioso sobre pecado, muerte e infierno. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, el Rey que intercede por su pueblo, y un día volverá en las nubes, el Rey conquistador que establecerá su reino eterno. Y cuando Él venga, toda la degradación descrita en Jueces será revertida, toda injusticia será rectificada, todo pecado será juzgado, toda lágrima será enjugada, y aquellos que lo coronaron como rey en esta vida reinarán con él en la vida venidera. Pero ese futuro glorioso no elimina nuestra responsabilidad presente. No podemos simplemente esperar pasivamente el retorno de Cristo mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Tenemos un llamado, una misión, un propósito en esta era entre la primera y segunda venida de Cristo. Debemos ser sal que preserva la sociedad de total corrupción. Debemos ser luz que expone las obras de las tinieblas. Debemos ser testigos del reino de Dios en un mundo que ha olvidado que Dios es Rey. Debemos proclamar el Evangelio con palabras y demostrarlo con vidas transformadas. Debemos amar a nuestro prójimo sacrificialmente en una cultura de egoísmo rampante. Debemos buscar justicia para los oprimidos en una sociedad que celebra el poder del fuerte sobre el débil. Y sobre todo, debemos criar la siguiente generación en el conocimiento genuino de Dios. Porque si hay una lección clara de Jueces, es esta. La fe no se transmite genéticamente, no es heredada automáticamente, no continúa por inercia cultural. Cada generación debe conocer a Dios por sí misma. Cada generación debe experimentar su presencia personalmente. Cada generación debe elegir seguirlo o rechazarlo. Y nuestra responsabilidad como padres, como maestros, como líderes, como mentores, es crear oportunidades para que la siguiente generación encuentre a Dios genuinamente, no solo que escuche sobre Él académicamente. Esto significa más que llevarlos a la iglesia los domingos, aunque eso es importante. Significa tejer la fe en el tejido de la vida cotidiana.
Significa hablar de Dios naturalmente en conversaciones ordinarias. Significa modelar dependencia de Él en decisiones diarias. Significa demostrar su gracia en cómo tratamos a otros. Significa confesar nuestros propios pecados y mostrar que la fe es para pecadores necesitados de un Salvador, no para personas perfectas que se las arreglan solas. Significa orar con ellos, no solo por ellos. Significa estudiar la Biblia junto a ellos, no solo enseñársela. Significa invitarlos a nuestra relación con Dios, no simplemente informarles sobre Dios, porque los hijos de la generación de Josué no conocieron a Jehová. No porque sus padres no fueran religiosos, probablemente lo eran. No porque no tuvieran rituales, ciertamente los tenían, sino porque de alguna manera la fe de los padres no se transfirió a los corazones de los hijos. Se quedó en las formas externas, sin penetrar a la realidad interna. Los hijos aprendieron el lenguaje de la fe sin experimentar el poder de la fe. Conocieron la religión sin conocer a Dios. Y cuando llegó la presión, cuando surgieron las tentaciones, cuando los ídolos parecían más atractivos que el Dios invisible, no tenían raíces profundas para sostenerse. Se fueron tras lo que era tangible, visible, inmediatamente gratificante. Y vemos este mismo patrón repitiéndose hoy. Jóvenes criados en iglesias abandonando la fe en masa. No porque nunca fueron expuestos al cristianismo, sino porque solo conocieron una versión superficial del mismo. Conocieron reglas, pero no relación. Conocieron ritual, pero no realidad. Conocieron religión, pero no a Jesús. Y cuando la cultura ofreció alternativas más atractivas, más permisivas, más afirmadoras del yo, se fueron. Porque nunca habían experimentado algo lo suficientemente real, lo suficientemente transformador, lo suficientemente satisfactorio en el cristianismo como para que valiera la pena mantenerlo cuando costaba algo. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo evitamos repetir el patrón de jueces en nuestra propia generación? La respuesta está en avivamiento genuino, no en renovación superficial. Está en arrepentimiento profundo, no en ajustes cosméticos. Está en rendición total a Cristo como Rey, no en añadirlo a nuestra vida como uno más entre muchos compartimentos. Está en transformación radical por el Espíritu, no en reforma gradual por esfuerzo humano. Porque el problema fundamental que Jueces expone no es político, no es social, no es económico, es espiritual. Es el corazón humano en rebelión contra Dios. Y solo Dios puede cambiar el corazón. Ezequiel 36 contra 26-27 promete: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que necesitamos. No mejor educación moral, sino corazones nuevos. No programas más efectivos, sino el Espíritu de Dios obrando poderosamente. No líderes más carismáticos, sino la presencia de Cristo transformando desde adentro. Y esto solo viene a través de arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo. Y entonces, aquí al final de todo este análisis de Jueces, al final de todo este paralelo con nuestra época, al final de todas estas advertencias sobre espirales descendentes y colapso social y normalización del pecado, llegamos al Evangelio. Porque el Evangelio es la respuesta a todo lo que Jueces revela que está mal con la humanidad. ¿Tenemos un problema con olvidar a Dios? El Evangelio nos da al Espíritu Santo que nos recuerda constantemente quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Tenemos un problema con el sincretismo? El Evangelio nos llama a lealtad exclusiva a Cristo,
a rendición total, a reconocerlo como Señor de todo o no como Señor en absoluto. ¿Tenemos un problema con normalizar el pecado? El Evangelio nos confronta con la realidad del pecado al mostrarnos lo que costó perdonarlo, la sangre del Hijo de Dios. ¿Tenemos un problema con líderes quebrados? El Evangelio nos da al líder perfecto que nunca falla, nunca compromete, nunca se corrompe. El Evangelio es la noticia de que Dios no nos abandonó a nuestra espiral descendente. Envió a su Hijo para romper el ciclo. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir, obedeciendo completamente donde nosotros desobedecimos constantemente. Murió la muerte que nosotros merecíamos, llevando el castigo por nuestros pecados. Resucitó para demostrar que había vencido al pecado, a la muerte, al diablo, al infierno. Y ahora ofrece perdón gratuito, vida nueva, transformación completa a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Él como Salvador y Señor. Y esa última palabra es crucial. Señor, no solo Salvador, porque muchos quieren a Jesús como Salvador, que perdona pecados pero lo rechazan como Señor que gobierna vidas. Quieren el cielo como destino pero no a Cristo como Rey en el presente. Quieren los beneficios del Evangelio sin el costo del discipulado. Y ese tipo de fe superficial es exactamente lo que produjo el ciclo de Jueces. Clamor cuando hay dolor, pero no rendición cuando hay alivio. Lágrimas cuando la consecuencia es insoportable, pero no transformación cuando la presión disminuye. Fe de crisis, pero no vida de consagración. El verdadero Evangelio llama a rendición total. Llama a tomar nuestra cruz diariamente. Llama a morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Llama a hacer de Jesús no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, nuestro Rey, nuestra máxima autoridad, nuestro mayor tesoro, nuestro todo. Y cuando respondemos a ese llamado genuinamente, cuando coronamos a Jesús como Rey no solo en teoría, sino en práctica, ahí es donde encontramos lo que Jueces muestra que Israel nunca encontró haciendo lo que bien les parecía. Verdadera libertad, propósito real, paz duradera, gozo profundo, vida abundante. Porque resulta que la rendición a Cristo es el camino a la libertad, no la esclavitud. Su yugo es fácil y su carga ligera. Sus mandamientos no son gravosos, su ley es perfecta, que convierte el alma. Cuando vivimos bajo su gobierno, descubrimos que es el Rey sabio que siempre quisimos, el líder justo que siempre necesitamos, el pastor amoroso que siempre anhelamos. Y cuando todo el pueblo de Dios lo corona como Rey corporativamente, cuando la Iglesia colectivamente se rinde a su señorío, ahí es donde vemos el poder que faltó en Jueces. Transformación social genuina, no por imposición de moral externa, sino por conversión de corazones internos. Imagina lo que pasaría si los que profesan fe en Cristo realmente vivieran como si Él fuera Rey. Si nuestras decisiones de negocios reflejaran sus valores de justicia e integridad, si nuestros matrimonios demostraran su amor fiel y sacrificial, si nuestra crianza de hijos siguiera sus principios de disciplina y gracia, si nuestro uso del dinero manifestara su generosidad y desprendimiento, si nuestras interacciones sociales exhibieran su humildad y servicio, si nuestra participación política expresara su preocupación por los oprimidos y vulnerables, si cada área de nuestra vida se sometiera conscientemente a su gobierno, la sal preservaría, la luz brillaría, el reino avanzaría. El mundo notaría que hay una alternativa al caos de hacer lo que bien nos parece. Pero esto requiere coraje,
porque vivir bajo el reinado de Cristo en una cultura que ha rechazado ese reinado significa ir contracorriente, significa ser incomprendido, ridiculizado, posiblemente perseguido. Significa pagar un precio por convicción. Significa estar dispuesto a perder aprobación social, oportunidades de carrera, comodidad material, tal vez incluso relaciones familiares. Jesús fue muy claro sobre esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no es joyería decorativa, es instrumento de muerte. Seguir a Jesús significa morir a nosotros mismos diariamente, pero también significa resurrección, porque después de la muerte viene la vida, después de la cruz viene la coronación, después del sufrimiento viene la gloria. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:24. Intentar aferrarnos a nuestra vida, hacer lo que bien nos parece, ser rey de nosotros mismos, eventualmente resulta en perder todo lo que intentamos preservar. Pero entregar nuestra vida a Cristo, someternos a su reinado, coronarlo como Rey de todo, resulta en encontrar la vida verdadera, abundante, eterna, que siempre buscamos, pero nunca pudimos producir por nuestra cuenta. Y entonces, al cerrar esta exploración de Jueces y sus paralelos modernos, la invitación es clara y urgente. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de intentar ser tu propio Dios, tu propio Rey, tu propia autoridad. Arrepiéntete de hacer lo que bien te parece sin considerar lo que Dios dice. Arrepiéntete del sincretismo que intenta servir a dos señores. Arrepiéntete de la normalización del pecado que llama bueno a lo que Dios llama malo. Arrepiéntete de la indiferencia espiritual que te hace funcional sin Dios. Y cree en Jesucristo, confía en Él completamente. Entrégate a Él totalmente, síguelo radicalmente, corónalo como Rey ahora, en esta vida, para que puedas reinar con Él en la vida venidera. El tiempo es corto, los días son malos, la espiral acelera, pero la puerta de gracia sigue abierta. El Rey sigue llamando, el Espíritu sigue convenciendo, la oportunidad sigue disponible, pero no para siempre. Llegará el día cuando sea demasiado tarde, cuando la puerta se cierre, cuando el Rey venga no como Salvador sino como juez. Entonces la decisión que tomes hoy respecto a Jesús como tu Rey determinará tu destino eterno y tu realidad presente. No la pospongas, no la ignores, no la rechaces. Responde ahora con todo tu corazón. Jesús, tú eres mi Rey, a ti me rindo, en ti confío, a ti seguiré todos los días de mi vida. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.